Ahora sí, buenas tardes a todos. Como siempre hacemos ahí, minimicé el chat para poder optimizar la pantalla y los compartimientos de pantalla. Así que, bueno, le pido que me den una mano, que me avisen ahí si hay alguien eh, que necesita o que pregunta algo por el chat y, y que me avisen abriendo el micrófono. Y si no, bueno, preguntamos desde el micrófono cada vez que vayamos haciendo una pausa. Hoy lo que tengo pensado es, más que una clase, es contarles de cómo hemos acordado. Hasta hace poquito, hasta hace un par de horas, he tenido una reunión ahí, larga reunión ahí con la gente de Historia de la Educación Física y de la formación general. Y bueno, y ahí charlando, tratando de llegar a acuerdos, estrategias y cómo avanzamos en lo que queda, sobre todo en las asignaturas. Cómo hacemos para completar el proceso y para acreditarlo. Y bueno, en ese sentido hay algunas cosas que hemos definitivamente acordado y hay otras que las vamos a ir construyendo hasta la semana que viene, de acuerdo a lo que nos prescribe desde lo general la institución y nosotros en particular le daríamos a las distintas asignaturas. En este caso, nosotros en Historia y la Educación Física. Les hago una consulta. Ahí se está viendo claramente que se comparte nuestra aula virtual. Ahí la sección noticias. Sí, profe. Gracias, gracias. Bien. Bueno, vamos a ver un video de San Martín. Y el enfoque en relación a San Martín va a ser más o menos como el que hicimos con Belgrano. Pensar en el aporte que hizo su figura en el país, en la historia del país, en relación a la educación. A él, a Belgrano, a Sarmiento y a cada uno de los, porque este mes, bueno, vamos a hablar sobre Sarmiento, se viene el Día del Maestro, se viene el día del Estudiante, y bueno, y es el momento adecuado para articular todo lo que venimos viendo, todo lo que hemos visto en el primer cuatrimestre, y por qué eso decantó de esa manera, de acuerdo a algunas intervenciones y aportes de Sarmiento, anteriormente de San Martín y de Belgrano. Contemporáneo a Sarmiento, bueno, hay luchas con Avellaneda por qué modelo de país, con Alberdi, por qué modelo de país, con Avellaneda, por qué modelo de educación, pelea con la iglesia, pelea con el Congreso Educativo Nacional, el primero que se realiza, pelea con la oligarquía, con el mitrismo, después se muere, aparece la generación del 80 en escena, se genera un momento cultural y educativo particular, aparecen las grandes masas inmigratorias, luego de eso la oligarquía adquiere su máximo poder, modelo agroexportador en el país, mucha concentración de poder en una élite, liberal en lo económico y muy conservador en lo político. A partir de la ley 1420 empieza a haber un cambio en la educación, un cambio en la política, hay elecciones libres, gana el radicalismo en 1916, por primera vez un gobierno es elegido realmente en elecciones generales democráticas y libres, y a partir de ahí, bueno, lo que hemos hablado siempre, que se han generado un montón de vaivenes entre la democracia, los golpes militares, el gobierno de algunos pocos, el gobierno de muchos, y entre esas idas y vueltas ha estado la educación en general y la educación física en particular. Justo en ese momento, cuando está la oligarquía esta que les estaba hablando recién, emerge la figura de Romero Brest, tiene su auge, su función durante los gobiernos democráticos de Irigoyen, de Marcelo T. Alvear y la última partecita de Irigoyen hasta que es derrocado. Y luego,
bueno, la corriente militarista se hace cargo de la educación física, del sistema argentino de educación física, y lo jubilan, como ya hemos hablado también, lo jubilan de oficio a Romero Bress. A partir de ahí, con las idas y vueltas de golpes militares y momentos democráticos, el modelo de Estado se va modificando, el modelo de educación se va modificando, e igualmente se va modificando el modelo de educación física, de acuerdo a eso, o resistiendo los cambios en general. La corriente militarista fue muy fuerte, la corriente deportivista, en la fiesta deportiva de los gobiernos justicialistas de Perón, entre 1945 y 1955, podríamos decir desde el 43, desde que Perón es secretario de Previsión Social, ya se venía manifestando un cambio. Eso, cuando Perón accede al poder, implica una fuerte impronta deportiva a nivel general, a nivel de política de Estado, y eso en la educación física tuvo una gran repercusión. En la medida que el Estado benefactor, después del golpe del 55, se fue retirando, lo que ahí empieza un periodo que Filmus llama, y que lo vamos a ver bien en unas clases más adelante. Filmus lo llama la retirada del Estado benefactor, la decadencia del Estado benefactor. Así como se va retirando el Estado benefactor, se va retirando el modelo deportivista y la fuerte injerencia que tenía el gobierno en incluir al deporte en la escuela. Y eso va generando una educación física a nivel nacional con una enorme crisis de identidad, que después es afectada por la corriente psicomotricista en la década del 70. Pero bueno, para llegar a eso, en el camino, en el proceso, en lo que estamos desarrollando nosotros, nos falta un rato todavía, nos falta bastante, pero bueno, vamos a llegar claramente porque a diferencia de otros grupos, de otros cursos, hemos avanzado bastante en el primer cuatrimestre, hemos avanzado bastante en algunas conceptualizaciones. La ventaja, si es que puede llegar a ser una ventaja, de haber tenido clases desde la virtualidad, es que el foco está puesto en la temática. Cuando tenemos clases presenciales, el foco está puesto en la interacción y en qué es lo que nos perdemos, qué es lo rico que nos perdemos, y en la evaluación. Y nosotros, y bueno, particularmente yo, habitualmente los primeros 2 trabajos prácticos tienen que ver con exposiciones de ustedes. Entonces vamos trabajando sobre un tema de un texto. El texto generalmente lo desarrollo yo como docente y les doy a ustedes una parte de ese tema para que desarrollen con una exposición, a través de una presentación de Power, de lo que sea, una ficha, lo que sea, pero tratar una temática en particular de ese texto y que lo debatamos en la clase. Por ejemplo, en esa clase hablamos sobre la impronta, sobre el aporte de Romero Bress. Bueno, entonces una parte de esa temática es el enfrentamiento de los romeristas o de Romero Bress contra los militaristas. Y entonces armamos un símil debate en la clase y se plantea, bueno, cuáles son las grandes diferencias entre la corriente romerista, lo que inicia Romero Bress en cuanto a impacto del sistema en la educación física, porque el sistema es lo que crea él, en la educación física argentina, y cómo eso se diferencia con lo que venía sucediendo, y cuáles son las grandes diferencias, básicamente, en lo que se utiliza como instrumento de enseñanza, como recursos y como agentes de esta nueva educación física en la Argentina que él proponía, con miradas desde la medicina y con miradas desde el filtro pedagógico que él pretendía que ocurriese. Fórmula como la intersección entre lo pedagógico, lo biológico y bueno, lo que tiene que ver con los contenidos específicos, como por ejemplo la gimnasia. Gente, ¿se sigue viendo bien? ¿Se sigue escuchando bien?
no puedo activar la cámara, tengo muy mal internet en este momento, así que prefiero privilegiar el audio. Chicos, ¿me dan ok? ¿Se está escuchando bien? Porque en este momento me está diciendo que tengo muy bajo internet. Sí, profe, se escucha bien. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso como primera parte. Como primera parte, comunicarles de que ahora, bueno, más o menos vamos a bosquejar cómo vamos a continuar. A ustedes, antes de que terminara el primer cuatrimestre, les llegó una notificación que nos encargamos de asuntos estudiantiles y de hacer que, intentar de que llegara todo el mundo. El otro día, hablando con algunos pibes, por ahí no lo habían advertido. Se supone que todos saben de que durante la primera etapa, todas las actividades, todas las evaluaciones que hicimos, las dejamos como recurso, como proceso, como instrumento, como insumo, pero que la evaluación se plantea desde el receso en adelante, o sea, en esta parte, en esta segunda etapa, que tenemos que tomar 2 instancias evaluativas, no tomar ni las 4, ni las 5, ni las 6 que habitualmente haríamos en una asignatura, sino que solamente tomar dos. Y luego de esas dos estaríamos cerrando el proceso. Y bueno, en este caso, como es una asignatura, es pensar y determinar de qué manera accedemos a la regularidad y a la promoción, y de qué manera ustedes regularizan o promocionan. Así que, bueno, en base a esos acuerdos y esas cuestiones que les dije recién de que hemos estado charlando, bueno, cada profe va a establecer sus 2 grandes instancias evaluativas y después, para dentro de lo que sería el cuerpo de docentes de historia, vamos a establecer más o menos una misma instancia de examen final y de promoción o de condiciones para acceder a una instancia o a la otra. En principio, lo que les quería decir es que, bueno, igualmente que lo que hemos hablado varias veces en la primera parte, lo vamos a manejar con tranquilidad. Las instancias evaluativas van a estar muy, muy cercanas a lo que hablemos en las tutorías, al material que compartamos, a las presentaciones que yo les pueda llegar a compartir de años anteriores. Bueno, la cuestión es muy simple. Y yo he pensado, ya les voy a compartir el instrumento en un Word o en un PDF, y yo he pensado que las dos instancias evaluativas van a estar planteadas en dos diferentes ejes que, bueno, básicamente están relacionados. Pero, y que a partir de eso nos van a servir para pensar después en un instrumento un poquito más complejo para examen final o para trabajo de promoción en las últimas 2 clases del calendario. ¿Cuál sería la cuestión? Y todo esto sin tener en cuenta, que es otro frente al que enfrentamos todos los docentes en este momento, sin tener en cuenta a la gente que ha tenido y sigue teniendo problemas de conectividad y de accesibilidad, para los cuales tenemos que pensar otra modalidad adaptada a las diferentes situaciones, y que para eso, bueno, constantemente seguimos recabando información. De hecho, en mis 3 espacios, bueno, ahora 4, cuando se me agrega la didáctica y los deportes colectivos, yo estoy trabajando por fuera de las aulas virtuales con 2 estudiantes que tienen problemas de accesibilidad y conectividad. Bueno, esa gente no... Para esa gente tenemos que crear adaptaciones e instrumentos especiales para que también puedan acceder a esas mismas instancias. Esto que les estoy hablando ahora es para la gente que regularmente puede conectarse, que en general son la mayoría de ustedes los que nos conectamos y contactamos en las tutorías virtuales. ¿Cuáles son los 2 ejes de estas 2 instancias evaluativas? El primer eje tiene que ver con lo que
vamos a desarrollar ahora y les diría que 2 o 3 semanas de septiembre seguro. Es con la continuidad de esta cuestión de los próceres, entre comillas. En realidad, bueno, nosotros los tenemos que ver como personajes importantes en la historia, pero no como próceres invinculados. Y lo que nos va a interesar y en lo que nos vamos a enfocar es en lo que hemos hablado recién. ¿Qué impronta han tenido en la educación? En la educación militar, en la cultura física del país y en la educación física. Bueno, obviamente en tiempos de San Martín, en tiempos de Belgrano, no existía algo que se llamara educación física, pero a la educación en general y a la cultura del movimiento, al adiestramiento, a la cultura física del virreinato, de la confederación, del país en formación de ese momento, bueno, algo aportar. Y sí aportaron fuertemente a lo que son los conceptos de educación para las masas, educación progresista, educación que de alguna manera se fue sosteniendo con el tiempo. Entonces, bueno, un eje va a tener que ver con eso, con la impronta de todos los personajes de la educación física y del sistema educativo argentino. Ahí, en este momento, se está cortando un poco el audio, es porque, bueno, me vuelve a salir que está bastante inestable Internet. Inestable y débil. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije recién. Todos estos personajes que hemos visto, más lo que hemos visto en los distintos materiales, tanto de PDF como los videos que hayamos compartido, es cuál ha sido su aporte a la educación física y al sistema educativo argentino en general. Desde ese lugar lo vamos a ver a Belgrano, desde ese lugar lo vamos a ver a San Martín, los dos grandes iniciadores del proyecto educativo. Desde ese lugar lo vamos a ver a Sarmiento, desde ese lugar vamos a ver los enfrentamientos de Sarmiento con Alberdi, con Avellaneda, con Mitre, con Rosas, y con todo lo que vino después. Y desde ese lugar vamos a ver los distintos gobiernos y modelos de estados que han venido después. ¿En qué manera han aportado a la educación en general y a la conformación del sistema educativo argentino? Y ni hablar si han tenido algo que ver, como por ejemplo Romero Bress, en lo que tiene que ver con la educación física. Esa es una instancia evaluativa. Ya quédense tranquilos que ya vamos a pasar claramente las consignas de qué manera vamos a trabajar esa instancia evaluativa. Y vamos a tener mucho tiempo hasta la antepenúltima clase, o sea, contando de la penúltima, la antepenúltima, o sea, de atrás para adelante, la tercera clase del final del ciclo. Hasta esa fecha se va a poder completar las dos instancias evaluativas que hay que presentar. Lo que tiene que ver con esto, con lo que he hablado, con los personajes que han influenciado en la educación y en el sistema educativo argentino. Y el segundo eje tiene que ver con algo un poquito más específico, que se va a ir complementando en este mes de septiembre y en principios de octubre, que es algo que también ya empezamos a ver, que es la conformación del sistema del sistema de educación física argentina. Desde Romero Bress en adelante, y de acuerdo a los distintos gobiernos, a los distintos modelos de Estado, a los distintos ministros, a las distintas corrientes, a los distintos paradigmas, bueno, cómo fue evolucionando ese sistema de educación física argentina hasta nuestros días. No les voy a pedir que hagan una investigación en cada uno de los dos ejes, sino que a través de unas determinadas consignas se plantee en las dos situaciones un trabajo monográfico que les permita acreditar más o menos de qué se trató cada uno de los dos trayectos. La conformación del sistema educativo y la conformación del sistema de educación física, o en palabras de hoy,
en los distintos lugares, en las diferentes direcciones de educación física, Ministerio de Educación Física y Deporte, Secretaría de Deporte, lo que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos. Uno de los dos va a ser en grupo y el otro va a ser individual. Y bueno, en el transcurso de esta semana y la otra vamos a ir terminando de definir las consignas para que ya ustedes ya estén liberados a partir de y con el lugar y la sección asegurada en el aula para que lo empiecen a subir y a compartir. Y bueno, y después ponemos la fecha tope de entrega, que como les decía recién sería la antepenúltima clase, ¿no? Por ahí nos tomamos una clase más por las dudas, por algún inconveniente, por algún tema de recuperatorio, por alguna cuestión. Y bueno, las últimas 2 clases, /3, serían para los que puedan y accedan, de acuerdo a la presentación de estas 2 actividades, a la promoción. Y después de eso, bueno, quienes accedieron a la promoción y quienes presentaron los trabajos prácticos, pero no accedieron a la promoción, quedarían en condición de regularidad si no aprobaron ese examen de promoción. Bueno, todo igual como se hace habitualmente, salvo que tomamos solamente 2 instancias evaluativas, vuelvo a repetir, una individual, una grupal, de acuerdo a esa presentación y a la aprobación, y con qué nota aprueban eso, acceden o no a la promoción. Generalmente la mayoría accede, ¿no? Bueno, yo particularmente trato de que todos puedan acceder a esa instancia, porque esa instancia es riquísima y bueno, implica una investigación, un desarrollo de un ensayo y la defensa, que la particularidad de este año es que esa defensa sería colectiva y a través de la plataforma, a través del Zoom, de una clase virtual. Pero bueno, la idea es que acceda a la instancia de promoción la mayor cantidad posible. Pero eso depende, lógicamente, de que ustedes complementen estas dos actividades. El que complete las 2 con una nota de menor a 7 accede a la regularidad. El que complete solamente una tiene la posibilidad de recuperar una de las 2. Acuérdense que tienen que estar aprobadas las 2 instancias por más que sean recuperadas las 2, tienen que estar aprobadas para poder quedar como regular. Y en ese sentido, en el tema de los recuperatorios, yo tampoco tengo ningún problema. Nos vamos a tomar el tiempo y las posibilidades que hagan falta. La idea en este año de sacrificio no es cortarle la cabeza ni dejar libre a nadie. Y bueno, y además de eso, en lo que les estoy contando y nos estamos refiriendo a promocionales y regulares, bueno, como tercer grupo está la gente que tiene decididamente enormes problemas de conectividad y accesibilidad. Así que bueno, nos vamos a pasar todo el segundo tiempo reacomodando y readecuando estas cuestiones para que, bueno, todos podamos completar el proceso. Si se tiene que estirar las semanas de clase, si se tienen que postergar los exámenes, se hace, no hay ningún problema. Bueno, repito lo que les dije recién. La idea es que accedamos, la idea es facilitar la situación, pero lógicamente hay un mínimo de requerimiento académico que ustedes deberán cumplimentar. Antes de que veamos el video que vamos a ver, que es poquito, son unos 15 minutitos nada más, dejo abierto ahora un par de minutitos para que consulten algo sobre lo que acabo de decir. Vuelvo a repetir, ya vamos a tener todo esto bien escrito en las consignas, en un PDF colgado en el aula, compartido en noticias y en la mensajería para que no haya ninguna confusión. Pero de todas maneras, probablemente, de acuerdo a lo que les acabo de decir, algunos de ustedes tendrán algunas inquietudes. Así que bueno, los escucho si quieren consultar algo. Mientras tanto voy tratando de buscar el video.
Profe, yo tengo una duda. Sí, Dijo que para acceder a la regularidad hay que tener nota de 7. no, todo lo contrario. Tiene que estar Ah, aprobado, es que de 7 para arriba para promocionar. no, digo en la instancia como regular. Para estar regular hay que tener nota de 7, porque ¿No? justo se me cortó y no escuché bien. No, no, no. No, no, entre 4 y 7, como siempre, entre 4 y 7 regularidad, de 7 o más en las dos instancias acceden a la promoción. Y luego en la promoción, en el examen de promoción, exactamente lo mismo, de 7 para arriba, aprobó la instancia y si es de 6 para abajo, queda regular. Queda regular y pasa a las instancias regulares. Después el tema de los exámenes, de las fechas de exámenes finales, bueno, eso se va a tratar de hacer con las adecuaciones eh, posibles desde la virtualidad de que se mantengan todos los turnos, de que no se pierda ningún turno, de que más allá de que se pueda correr alguna fecha, que ustedes tengan todas las mismas cantidades de oportunidades que tendrían en una situación normal. O sea, si ahora en diciembre ustedes pudieran rendir el examen final en 2 fechas, bueno, se va a tratar de que sigan teniendo la fecha de noviembre y diciembre. Por ahí se correrá la fecha, se adaptarán los formatos. Por ejemplo, la fecha de julio no se ha tomado examen, pero bueno, pero el próximo examen que se tome va a ser el de fecha de julio. O sea, la gente que podía rendir en julio va a poder rendir. Y del mismo modo que ahora, en este momento, se está pensando cómo armar los exámenes especiales de septiembre. Bueno, la idea de la institución es que no se pierda ninguna fecha, por más que la fecha de julio se tome en otro momento. Y bueno, nosotros en nuestras instancias vamos a tratar de hacer lo mismo. La idea es que ustedes presenten 2 actividades, que tengan tiempo de recuperatorio, eh, para probarlas, porque tienen que tener aprobar a las 2 para recuperar. Y bueno, si aprueban entre 4 y 6, quedan regular, no hay mucho problema con eso. Y aparte, bueno, la ventaja que tenemos ahora es que es una situación, para los que vienen más o menos al día, una situación, entre comillas, facilitada, porque vamos a tener solamente 2 instancias evaluativas. Lo único que en vez de tener un solo tema, por ahí tenemos dos temas en cada una de las evaluaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, sistema educativo argentino y lo anterior al sistema educativo argentino, por ahí en situaciones normales eran 2 instancias evaluativas. Ahora van a ser una sola, y lo mismo que con el sistema de educación física. Los modelos y paradigmas era una instancia evaluativa y la obra de Romero Bress otra. Bueno, ahora van a ser una sola misma preparación. No se asusten, ahí cuando preparemos las consignas van a ver que es una situación facilitada y que vamos a tener todo el material, y no solamente que vamos a tener todo el material, sino que dentro del material va a haber bibliografía específica, o sea, decirle, bueno, en esta parte, en estos párrafos, en este capítulo, es lo que necesitamos que trabajes o profundices para referenciarte. Bien. Eh, Ahora, en este caso, ¿te está pasando eso? Simon, ¿no tenés micrófono como para preguntarme? Bueno, me alegro que no te pase. No, no, te estoy jodiendo. Escúchame, nos vamos a arreglar. Se tomará en otro momento, arbitraremos los medios, pero para eso es que hay dos clases, barra posible una tercera, y si hace falta agregar otra fecha final, se hace, ¿me entendés? Así que no
no va a haber problema. Nos vamos a acomodar en ese sentido. Y si alguien tiene algún inconveniente, eh, lo plantea con tiempo y a través de la institución se le va a tratar de resolver. Pero bueno, o sea, si en ese momento, ese día, te quedaste sin la posibilidad de participar por problemas tecnológicos, de alguna manera lo vamos a solucionar. No, ese no va a ser el problema. El problema es que cuando abras el micrófono no, no seas capaz de responder a las consignas del trabajo del trabajo final, el trabajo de promoción. Pero no, ninguna cuestión tecnológica que va a impedir que lo tomemos, no vamos a tomar el tiempo, vamos a tener, particularmente en ese sentido, los docentes vamos a tener la apertura de la fecha, la flexibilidad de la fecha como para trabajar. Así que en ese sentido, quédense tranquilos. Imagínense que estamos trabajando en paralelo para gente que no tiene accesibilidad. Imagínense si no vamos a contemplar la posibilidad de alguien que va al día y que tenga problemas de accesibilidad en una fecha de examen. ¿Se entiende lo que digo? Dame ok, Simon, si no, quedas libre. Listo, perfecto. ¿Ves cómo nos entendemos? Otra consulta. ¿Tu consulta? Y lo que les decía recién, aguanten las consignas entre la semana que viene y la otra. Consignas ahí para las dos actividades. En este mes también vamos a tener las consignas para que lo vayan preparando, para que lo vayan viendo del examen de promoción. Así que, bueno, vamos a ser muy puntuales, muy específicos en el material que vamos a compartir para no inundarlos de material. Después va a haber bibliografía de consulta, o sea, bibliografía complementaria, si ustedes quieren acceder, pero bueno, pero mientras estén dentro de los límites de la bibliografía que ya compartimos y alguna muy poca que vamos a compartir ahora, en este tiempo que resta, va a estar todo ok. Está todo ok. Así que bueno, ¿viste? Quédense tranquilos y esperen las consignas. Y después que estén las consignas de las dos actividades y de la promoción, vamos a habilitar un foro y ahí en el foro va a quedar registrado todas las consultas de ustedes para que nos sirvan a todos y para que se aclare. De todas maneras, bueno, es un documento colaborativo el que vamos a trabajar ahí con los otros profes para que no haya, para tratar de, en ese PDF, tratar de saldar todas las inquietudes que puedan llegar a surgir. Pero bueno, lógicamente sí. Para adentro de nuestra aula lo podemos trabajar y desarrollar eso a través de un foro sería un golazo. De todas maneras, bueno, la idea no es llenarlos de cosas y de actividades porque ustedes tienen 8, 10, 12, 14. El otro día entré al sistema ahí y hay un compañero que por error del sistema, problema del sistema, le haya permitido inscribirse cursando en Tecnicatura y en Profesorado, le haya permitido inscribirse a 16 materias. La verdad que no sé cómo hace. No sé cómo hace, no sé cómo se haría eso en la parte presencial y en la parte virtual no sé cómo hace, pero ya es una locura cursar 6, 8 materias desde la virtualidad como estamos haciendo ahora. Me imagino los que cursan curso completo, 12, 13 con la didáctica, que estén enloquecidos con actividades, con foros, con presentaciones, con fechas, con adecuaciones, con problemas tecnológicos, bueno, con la cantidad de actividades y cosas que hay que presentar. Bueno, entonces la idea es que nosotros, de acá, hasta que tengamos las consignas esas, seamos quirúrgicos. ¿Ah? Poquito material, conciso, consignas y actividades específicas que sirvan para las dos presentaciones y para la instancia de promoción. Así que, bueno, por ese lado quédense tranquilos y esperen las consignas y después lo trabajan. Si hay que adecuar algo a las consignas, también se va a hacer. Así que vamos a tratar de armar algo que nos sirva a todos
como preparativo para armar la promoción. Yo particularmente tengo unas terribles agarradas y unas terribles discusiones con los docentes cuando por ahí se plantea el trabajo de promoción como algo superador con otra bibliografía y con otro nivel de complejidad. Para mí, el trabajo de promoción, lo mismo que el examen final cuando voy al tribunal, tiene que ver con lo que hemos desarrollado en el proceso de clases. Si no tiene que ver con eso, la verdad que no se entiende. Tiende más a ser un trabajo final o una tesina de una estructura de tecnicatura o de licenciatura que a un examen de promoción de una materia de un profesorado. Así que la verdad que en ese sentido, por mi parte, dentro de nuestra cátedra, va a tener que ver con eso. Así que las dos instancias evaluativas nos van a servir para después trabajar el cruzamiento de esas dos temáticas para elaborar la instancia de promoción. ¿Algo más para consultar? Bueno, chiques, videito. Termine el videito, yo van a ver que cuando lo comparta ahora va a estar por la mitad, porque el video va a estar compartido para todos, para que lo vean en YouTube, para que lo pueda descargar el que quiera. Es una cuestión de San Martín. Lo que me interesa es la última parte, la que tiene que ver con el enfrentamiento con Rivadavia y con los contratiempos que tuvo para volver al país. Bueno, es una muestra de lo que quiero que interpretemos y lo que me gustaría que trabajáramos cada vez que pensamos en alguien que fue actor del sistema educativo argentino. ¿Contra qué y contra quiénes se tuvo que enfrentar? ¿Contra qué corrientes ideológicas? ¿Contra qué otras posturas, otras miradas de educación y de país? ¿Y contra qué otros personajes? Bueno, San Martín dejó claras muestras en Cuyo, cuando fue gobernador, en Chile, después de Libertad Chile, el tiempo que estuvo gobernando, y en Perú, sobre todo en Perú, el tiempo que estuvo al mando del protectorado después de haber independizado, antes de que renunciara a todo e intentara volver al país. Bueno, dejó claras muestras de lo que significa para él la educación. Creó infinidad de escuelas y de bibliotecas, dotó de presupuesto a eso que creaba, no solamente, como nos ha pasado muchas veces, se creó un establecimiento, sino que lo dotó del presupuesto que necesitaba. Si hacía falta para eso, creaba impuestos a la riqueza y a las tierras para destinar a educación, propiciaba y trataba de favorecer el comercio propio, local. Por ejemplo, favoreció la industria vitivinícola mientras estuvo ahí en Mendoza. Se puede decir que eso tuvo su gran despegue en ese momento, gracias a la gobernación de él. En todos los lugares también fomentó el desarrollo de imprentas, y aparte de eso generó las leyes para que esa imprenta fuera una imprenta libre y pudiera publicar lo que quisiera, pensando en una cuestión más progresista, ¿no? Y no en el control de las publicaciones como sucedía en el virreinato. Bueno, muchas cuestiones, muchas cosas, muchas medidas, no solo desde lo creativo, sino desde lo ejecutivo, mientras fue gobierno, de que tenían que ver con su impronta como educación. Eso ustedes lo van a ver claramente en los documentos que vamos a compartir, y bueno, y cuando vean este video y otros materiales completos. La idea es que, vuelvo a repetir, lo entendamos en el contexto. ¿Contra quién? ¿Contra qué centralismo? ¿Contra qué otros personajes? ¿Contra qué ideologías trataba de fomentar la educación que entendía tanto él, Belgrano, Sarmiento y todos los que vinieron después? El último, ok, la última molestia que les pido. Se ve ahí que estamos compartiendo un video de Piña Pergolini.
Sí, profe. Bueno, y para. Y dame OK si anda bien el audio. Es raro entender, y supongo que para que algunos que esté escuchando, ¿Se escuchaba bien? Sí, se escucha bien, profe. Te agradezco un montón. Tenés un punto en la promoción. Espero que llegues. Y papá le explica, eso es genial, esa carta es hermosa, la carta. Dice, muchos no entienden y nos acusan de conservadores por promover la religión, pero la religión en estos casos cohesiona. Fíjate que está usando la religión estratégicamente, claro, ¿no? Y el otro, por supuesto, que lo entiende, ¿no? Y le agradece el consejo. es raro entender, y supongo que para que algunos que esté escuchando, algún bruto que no sepa nada de San Martín, bueno, se formó en España, Sí. Defendió los colores españoles, digamos, Sí, el reino de Claro. España, contra su agresor más grande, que era Francia, Sí. ¿no? También se cuida un poco de Inglaterra. Pero él viene a la Argentina para luchar contra... Es como pasarse de Boca a River y hacerle goles, Exactamente. ¿no? Porque es medio incomprensible. ¿Pero por qué viene alguien a la Argentina a sacarse de encima a los españoles? ¿Qué le tomó bronca? ¿Hubo un hecho que lo echaron del ejército? Él ve que su bando liberal no va a triunfar y que va a volver el absolutismo. Entendiendo por liberal, ¿qué? Y entiendo por liberal que el rey acepte una constitución republicana, una constitución monárquica, no digo monárquica, pero que no republicana, porque sería la república, pero sí democrática, parlamentarista, que haya un parlamento, primer ministro, que termine la monarquía absoluta que estaba vigente en España hasta la llegada de Napoleón. Con respecto a la economía, ¿era liberal también? Sí. Entendía pero, que el mercado se tenía que autorregular. No, era una intervención del liberal Estado. con una inclinación por una fuerte intervención del Estado. Un tipo que entendía así una apertura comercial, pero ojo con cuidar los productos nacionales. De hecho, es el autor de la primera ley de protección industrial. de la industria del vino, que es habría que un gobernador nacional hace una ley de protección de la industria, ¿no? Así que un tipo que quería en el Estado presente. Fomenta en Mendoza cuando gobierna muy bien, 3 años. Pero ¿por qué se vuelve argentino? Bueno, ahí volvemos. Perdón. Perdón. No, vos me sacás de tema. Yo. No te razón. Pero vamos, siempre volvemos. No, él vuelve por una convicción que no tenía solamente él, sino a aquellos americanos que estaban en el ejército español, como O'Higgins, como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear, como estuvo Carrera, que se reúnen en la logia de Cádiz en el año 8, o sea, 4 años antes de su regreso, y ya deciden volver en el momento oportuno, ¿no? Dicen, esto acá no va por el camino que queremos, por lo tanto los americanos tenemos que pensar en nosotros, y ahí se crea la logia de Cádiz, que plantea que cada uno regrese a su país de origen para luchar por la independencia. De vuelta. Todos encerrados. Que puede ser que no haya sido masónica la logia. Era una logia con rituales masónicos, lo que no quiere decir que sea totalmente masónica. Más parecido a un claustro del Colegio Nacional. Un secreto, claro. La cosa de no divulgar, qué sé yo, ciertas cosas. Y entonces eso explica por qué ya con bastante antelación, lo cual desmiente esto del oportunismo, que quería venir pues se le acabó la carrera. Me parece que ahí explica un poco por qué viene, ¿no? ¿Se viene solo o se viene con...? Viene con varios argentinos en el barco la George Canning, lo que no quiere decir que esté al servicio de Inglaterra, sino que si uno lee un poco la historia inglesa, no había entre Inglaterra y América otro barco que salga de los puertos ingleses que no sean ingleses. El acta de navegación de Cranwell tenía más de 200 años esto. Igual él tiene una afinidad con los británicos. Una afinidad, ¿no? Como tenían casi todos nuestros patriotas. Y los británicos también, al único que pude comprobar que le tienen un respeto. Sí, y lo comprobamos exactamente, sí. ¿no? Bueno, y yo creo que era lógico que cualquier americano que pretenda hacer la revolución consulte a Gran Bretaña antes de venir para acá, porque Gran Bretaña, además, no nos olvidemos, cosa poco recordada, era la dueña del mar del Atlántico Sur, claro, a partir de que estaba sentada en Río de Janeiro. Cuando se va a la corte portuguesa, cuando invade Napoleón, Portugal queda en manos de Napoleón, claro, y la corte portuguesa viene a reinar a Río de Janeiro. ¿Y viene con quién? Con la armada inglesa, que tiene la segunda armada después de Gran Bretaña en Brasil. Bueno, es la que se le va a dar a Napoleón Massa, ¿no? Exactamente, pero digamos, bueno, si vos querés hacer algo acá, me decís, muchachos, voy a liberar Río de la Plata. ¿Qué onda ustedes que están en Río de Janeiro, no? O sea, no es poco. No es poco. Entonces, llega acá y se pone al servicio del ejército, lo contratan. ¿Cómo es? Acá, ya era famoso, era como Superman. No, para nada, no. Era un tipo muy bien considerado.
teniente coronel, con una foja de servicio impecable. Y bueno, Rivadavia, que sabe que llega con contactos de la contra a su gobierno, esto es Monteagudo, la Sociedad Patriótica, no lo quiere, o sea, lo recibe muy mal, él lo dice. Y bueno, hay que hacer fuerza por los otros integrantes del triunvirato para que sí lo incorporen y le den una misión, que es una misión muy difícil, que es la creación de un cuerpo de élite, que tiene una misión concreta, que es la defensa de las costas del Paraná, defendiendo a los que venían de Uruguay, que estaba en manos de los españoles, la colonia de Montevideo, ¿no? Que atacaban, saqueaban, y por eso él va armando la estructura para esa defensa en San Lorenzo, que él entiende que es el convento de San Carlos, entiende que es el lugar indicado para hacer esa acción rápida, que es el combate de apenas 15 minutos, pero lo cual no habla de la poca importancia de ese combate, sino de la genialidad de un tipo que con la mitad de la tropa en 15 minutos derrota al enemigo. O sea, no se puede minimizar porque duró 15 minutos, sino todo lo contrario. Digo porque acá hay una tendencia siempre, pero 15 minutos. Como lo que hay que decir siempre. Igual ya pasó esa etapa de empecemos a darle ay no, puedo discutir a los... Te digo por experiencia. No, siempre hay algunos, ¿no? Sí, con ganas de joder. sí. Pero yo digo, bueno, anda vos 15 minutos y contra 200. Claro, anda con unos amigos. Anda a ver qué te... y fíjate. 15 minutos tenés, Eso sí, tenés 15 minutos. Casi en paralelo, ya no sé si es por influencia tuya o por lo que voy escuchando. Es increíble que Rivadavia haya quedado tan marcado para... ¿no? Sea el sillón de nuestra presidente. Sí. Yo creo que tenemos un concepto de Rivadavia que a lo mejor está bien ponerlo así. La verdad fue importante, con sus errores y todo fue importante. Sí. Pero tuvo errores. Bueno, el caso San Martín tiene cosas bastante antipaís en un punto, ¿no? Bueno, totalmente, muchas cosas. Un interés muy personal. Un interés muy pro-británico, un tipo muy entreguista, un tipo que a San Martín le hizo la vida imposible y lo obliga a exiliarse. Un tipo que con don San Martín, ya demasiado noble para mí, lo va a ver para contarle que se va. Le escribe una carta a Canning, que era el primer ministro, diciéndole que está loco San Martín, que no lo recibía porque está loco, o sea, la mala leche, ¿no? O sea, horrendo, ¿no? O sea, un tipo que de mucha antipatía con San Martín y un gran enemigo de San Martín, sin duda. Un hombre muy, decía Vicente Fidel López, frío para las cosas de la patria, que es una definición linda, ¿no? Frío para las cosas de la patria. Sacando toda la gesta, todo lo que sabemos, los Andes y lo que no sabemos incluso. Él se va, cuando se va de noche, escapa, se va como puede, porque si no le iban a meter preso. Sí. ¿Se va primero a Londres? Se va primero a Francia, al puerto del Havre. Y ahí en el Havre... ¿Por qué Francia? ¿Por qué elige Francia? Porque insisto, se va al lugar contra quien luchó. Es un enamorado de... Sí, se equivoca, ¿no? Es un enamorado de la cultura francesa y sueña con vivir en París. Pero el hermano le advierte que no vaya a Francia porque gobierna a los Borbones, que son los primos de Fernando VII. Y efectivamente, cuando llega al Havre, le rechazan la entrada por ser un, literal, peligroso subversivo latinoamericano. Bueno, entendiendo todo, no está mal la mirada, ¿no? Tienes razón. Bueno. Y ahí él se va a Londres. No es que te quedaste en tu país, fuiste al lado, fuiste arriba, fuiste abajo, cagaste trompada. Que le arruinaste bastante el pastel. Bueno, y entonces ahí se va a Londres. En Londres él no tiene un mango, sinceramente. Se da cuenta que no puede vivir, que es una ciudad muy cara, y elige Bruselas. Y ahí va a vivir 6 años, en mucha miseria. La verdad que la pasa muy mal. El gobierno de Rivadavia le niega los haberes adeudados y los por cobrar. O sea, no le pagan un centavo, él está viviendo de una renta de una casa que no le alcanza para nada. Y recién en el 30, cuando cambia la situación política en Francia, cumple su sueño de vivir en París. Ahí se dan se alinean los planetas, parece ser, ¿no? Hay cosas que parecen ser casi astrológicas, porque por un lado, Rosas le paga todo lo que le deben. El Perú le paga su... ¿Rosas por familiar, porque se casa con...? No, porque reconoce... No, bueno, reconoce que es un hombre muy importante para Argentina, que se ha cometido una enorme injusticia, que hay que remediar eso. En el Perú, amigos de él llegan al poder y le pagan también lo que le deben. Recibe una fortuna importante, toda junta, ya estando en París. Ahí él compra un departamento en el centro de París, en la Rue de Saint-Georges, muy bien ubicado, y una casa de campo, que es la casa de Granbourg. Recibe una buena buen dinero. Y además, se alinean los planetas porque conoce a una persona que le cambia la vida, que es el banquero Alejandro Aguado,
una de las personas más ricas de Europa, que tiene una pinacoteca de 400 cuadros, donde hay Da Vinci, Miguel Ángel, bueno, lo que vos quieras. Y es el empresario de la Ópera de París, con lo cual además San Martín conoce a Víctor Hugo, a Balzac, a Rossini, a todos esos personajes. Sí, los trata, los frecuenta, toma café, cena con ellos, y él agradece a Aguado, le dice una carta. Pues son los nombres intelectuales de la época que van a quedar. Músicos, claro. Imagínate, ¿no? Rossini, Barbero de Sevilla, que eso es lo que quiera. Bueno, Balzac, ni hablar. Y le agradece San Martín a Aguado, le dice, bueno, le agradezco haberme hecho conocer a estas personas, ¿no? Víctor Hugo, toda esta gente que yo admiro tanto. Y Aguado le contesta, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? O sea, del grado de importancia que tenía este hombre, el mito que se había, la leyenda que era San Martín, ¿no? Para cualquier europeo. Así que termina en donde termina en Boulogne-sur-Mer, donde estuvimos. Insisto, hemos estado muy emocionados, ¿no? Sí, la verdad que fuerte, que sí, muy emocionado. Pero sobre todo porque ves dónde fue. Cuando ves el lugar decís, y sabiendo todo lo que pasó, primero es una ciudad no muy grande de Francia, la verdad que es un lugar fresco, como mínimo. Es un puerto, sobre todo en febrero, muy lindo. Muy lindo. Está casi, hemos ido a la farmacia que había sido fundado como 20 años antes de que llegue incluso San Martín. La señora nos dijo, ven a ver a vuestro padre, ¿te acuerdas? Sí. La farmacéutica. Es loco, ¿no? Porque termina sin plata, o sea, si la tuvo en algún momento, no termina ahí, no sin plata, pero en un departamento alquilado, con una situación en un poco tercer piso paradójica, porque él elige quedarse ahí porque en la planta baja de ese edificio estaba la biblioteca pública y el señor Gallet lo invita a vivir en los altos de la biblioteca para que él use y disponga, y lamentablemente le sobreviene la ceguera final, o sea, ya hay una operación de cataratas que no le da la vista, y le pasa como a Borges, ¿no? Los libros de la noche, acceder a la biblioteca y no poder leerla, y bueno, esos son 2 años finales complicados. El clima de Boulogne-sur-Mer no es nada bueno para él, la humedad del mar y todo eso. Se equivoca, ¿no? Para donde va a pasar los últimos. Él en realidad quería seguir a Londres, ¿no? Recordemos que estamos en el paso de Calais prácticamente. Claro, la Normandía, muy cerca del actual Eurotúnel. Claro. Y bueno, se queda ahí y no le ayuda en nada ese clima. Intenta cambiar de clima, va a las termas, pero ya su salud está complicada y muere ahí el 17 de agosto, un día como... Cuando muere San Martín, ¿qué publican en Buenos Aires? ¿Se enteran? ¿Es un día de duelo? Se entera, por supuesto, con el retraso correspondiente. Claro. Un mes después, hace un mes murió el padre de la paz. Bastante más también. ¿Gobierno de quién? Gobierno de Rosas. Rosas inmediatamente ordena la repatriación, que era la voluntad de San Martín expresada en el testamento del 43. O sea, el tipo siempre dijo, quiero volver a mi país. Empiezan los trámites, lamentablemente en el medio de eso cae Rosas. Lamentablemente digo para la suerte, del cuerpo de San Martín. Inmediatamente los unitarios que acceden al poder abandonan todo trámite, no lo quieren acá, básicamente porque San Martín se ve anegado a defender a esa Buenos Aires unitaria en contra de los caudillos. Claro, hacer el golpe, claro, se niega el golpe. Exactamente, entonces dejan ahí la cosa, el trámite, no pasa nada. Pasa el tiempo, el cuerpo de San Martín es embalsamado, porque como la voluntad era trasladarlo en barco, obligaba a la ley francesa a trasladarlo embalsamado. Así que queda embalsamado primero en la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer. Lamentablemente muere su nieta y la familia Balcarce arma una bóveda donde trasladan sus restos en el año 61 en Brunois. Estuve hace poco bien cortadito en Brunois. Perdón, no era el momento. ¿No? Bueno, en Brunois, y ahí va a permanecer hasta el año 80, cuando después de mucho andar, acá se pongan de acuerdo y después de 30 años traigan su cuerpo. Un bochorno realmente. Qué loco del ejército, ¿no? O sea, no haya reivindicado más a San Martín. Por empezar, Rivadavia, nuestro querido Rivadavia, hace desaparecer el cuerpo de granaderos. O sea, para evitar toda gloria de San Martín, el cuerpo de granaderos desaparece. Él lo cierra y va a ser reabierto recién a fin del siglo XIX. Y va a ser transformado en custodia presidencial en ese momento. La gente a veces piensa que hay una continuidad histórica, ¿no? La verdad hay que un bache entre 1826 y 1898 aproximadamente, donde granaderos no existen, por disposición de Rivadavia, justamente, ¿no? Por eso Patricios es el más viejo, ¿no? Y Patricios es el más viejo y el de más continuidad. Claro. De hecho, es más viejo desde las invasiones inglesas, claro, ¿no? Pero lo que pasa con granaderos es que hay un bache histórico donde ese cuerpo fue disuelto por orden de Rivadaviano.
¿no? Para evitar la gloria, digamos, una cosa de loco. Qué Realmente. pelotudo importante, ¿no? A esta altura. Perdón, eso lo dije yo, no. Ahí no. lo tenemos en Plaza 11, igual tiene su castigo, te digo. Sí. Vaya y ve dónde está Sí, la tumba claro. y va a ver. Claro, sí, está bravo. Vamos a hacer 22 micro Sí, más sí, con San Martín. Sí. Rápido, la verdad que no sé si ha ido largo, pero igual era el día para hacerlo. No merece. Tachemos a San Martín de la historia. Supongamos que no existió. Qué bache tremendo, ¿no? Bache tremendo. Imposible evaluar qué hubiese pasado, ¿no? Imposible evaluar porque teníamos directamente ¿Qué hubiese pasado con Chile, con Perú? Y la Argentina mucho más chica, y agresiones, bueno, a ver hasta dónde duraba, porque vendrían de Chile, vendrían del Perú, seguían bajando los ejércitos, porque además una situación colateral muy interesante es Güemes, a quien San Martín nombra comandante de frontera. Es el hombre que le da el apoyo que Sí, necesita y Artigas Güemes. y Bolívar no podrían haberlo llevado solo a cabo. No. Él le limpia una gran parte. Obviamente. No, era un tipo, es un tipo esencial de nuestra historia, sin ninguna duda, por supuesto que sí. Es el padre de la patria. Para mí sí. Es el ¿Cómo argentino. compartir la paternidad con Belgrano? Anda ahí, está por ahí. Sin duda. Él decía que era el hijo de la patria, decía Belgrano. Y San Martín jamás. No dijo nada, No, no emitió opinión al respecto. Lo dejó en un coso que está cerrado con 2 llaves. No, ¿Crees que hay cosas para descubrir todavía de San Y Martín? bueno, esto acabo, en el libro descubro. Vos has El libro de Alvear, por ejemplo. ¿Y crees que habrá más todavía? Bueno, vamos a seguir investigando, ¿cómo no? Seguiremos. La sexualidad, todo eso que a la gente le gusta. Gracias. Bueno, gracias a vos. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Este video, otro más, y material que, a ver, que estoy construyendo porque bueno, esto que les muestro acá es lo que preparo ahí para compartirles. Esto es de un libro que no está en PDF, pero bueno, hemos hecho capturas y fotos para, bueno, obtener las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, con el plan de gobierno, con lo educativo, con la biblioteca, teatro. 1822, gente propicia el teatro en Perú. Es declarado doctor honoris causa por su labor cultural en 1821. 1821. Así que imagínense, como hablábamos de Belgrano, ¿no? Si no son cabezas superiores, si no son crack reales porque adelantados un siglo y medio al resto. Biblioteca. Se trajo su biblioteca de Europa. Llegó acá y la donó a diferentes lugares. Creó bibliotecas cuando gobernó Cuyo. Creó bibliotecas cuando gobernó Chile. Creó bibliotecas cuando la Biblioteca Mayor, que tuvo un gran monumento y un gran lugar histórico y de visita para Lima, para todo Perú. Y no solamente que eso, sino que fomentó pues, a través de las distintas acciones educativas, como por ejemplo, de que las escuelas accedieran a eso. Y para que eso sea posible, había otras medidas que tenían que ver con lo que habilitara para después poder recibir educación, en relación a lo que se estaba preparando. Es el primer gobierno de América Latina en el que se entiende el concepto de esto de gobernar es educar. Ustedes ya lo van a ver, ahí después cuando ya hemos visto algunas cosas, pero después cuando profundicemos con Sarmiento,
pasa por ahí la cuestión, pero estamos hablando de, vuelvo a repetir, casi un siglo antes. Miren esto. Creación de la biblioteca pública. Otorgación de la ciudadanía peruana a todo habitante de América del Sur. O sea que creía en la libre circulación y en el libre comercio dentro de América del Sur. Abolición de los castigos corporales. Y esto, cualquiera que lo lee, piensa que es solamente para los esclavos. De hecho, abolió la esclavitud. Abolición de la esclavitud, así dicho correctamente. Y no, pero también esto, y acá está explicado más adelante, que es lo que les voy a compartir, impide los castigos corporales para los niños y para los alumnos. Niños y alumnos. Loco que estaba pensando en libertar países, estaba pendiente de que a los niños no se les golpeara y que no se les golpeara para el proceso de aprendizaje. Algo que era muy común, ¿no? Bueno, prohíbe juego por dinero. Miren si era picante, ¿no? Bueno, esto que estoy preparando acá, con estas imágenes sobre Perú, también se los voy a compartir en relación, en un PDF, ese ya lo tengo hecho, en relación a lo que gobernó en Cuyo. Y bueno, y también estamos en proceso de hacer lo que hizo durante su gobierno de Chile. O sea, todo lo que tiene que ver con el gobierno en relación a la educación y con la educación específicamente. Bueno, ese es parte del material. De igual modo, lo que faltan algunas cosas de compartir de Belgrano en relación a esto. Y bueno, pero la ventaja que tiene Belgrano es que estamos en el momento del bicentenario de su muerte y en el 250 aniversario de su nacimiento, así que hay un montón de blogs y directamente sitios y micrositios. De hecho, por ejemplo, Felipe Piña tiene uno, así que eso está ahí al alcance de la mano como para obtenerlo y no tener que andar haciendo captura de pantalla como estoy haciendo en este caso. Así que, bueno chicos, ahí a través del aula vamos a ir compartiendo, agregando material de todo lo que falta de San Martín. Después vamos a empezar a partir de la semana que viene a desarrollar lo de Sarmiento. Y bueno, calculamos que la semana que viene, cuando nos logremos acordar con los docentes, ya van a estar listas las consignas de las dos instancias evaluativas. Y a principios de octubre también queremos que esté con tiempo las consignas de la evaluación integradora que tiene que ver con la promoción. Nos estamos viendo, seguimos en contacto, cualquier cosita, como han hecho muchos, a través de la mensajería interna, ningún problema. Y bueno, quédense tranquilos que va a ser todo accesible y que vamos a habilitar un foro para las dudas de las actividades evaluativas y de la promoción. Les mando un abrazo, que anden muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, Chao, Flor. profe. Nos vemos. Chao, Simon. Cuídate, Simon, Te estoy siguiendo, Tengo un dron arriba de tu casa. Te aviso, Juan Cruz, gracias. Que andes bien. Fabián, saludo a todos. Muchas gracias por quedarse. Y el mejor aporte de todo es que hacer el aguante para que queden estas grabaciones para los que no pueden estar. Seguimos en contacto. Nos vemos.